Ok. Vamos a actualizar esta página a ver qué pasa. Bueno, pueda que tengamos un problema ahora con el endpoint, porque esto se pone a cargar ahí y no resuelve. Aquí en el init, entonces ahora sí que lo vamos a activar y también vamos a activar la vista del portal, porque si no, no funcionaría. Esta vista tiene que existir también para que pueda llamar al JavaScript y también que luego desde el JavaScript se llame al endpoint. Hay que asegurarse de que aquí en el init del controller sí que esté cargado el fichero main, sí que está. Tendríamos que ver algún resultado. Vamos a poner un punto de interrupción aquí y en modo depuración para ver si es que está entrando al método. Vamos a revisar, parece que no quiere entrar. Es decir, no está recuperando los cursos. A ver la plantilla. Si no está pasando nada, vamos a inspeccionar para ver qué pasa con la parte de OWL. No está detectando. Bueno, de momento le voy a quitar los props. Me interesa que el componente se inserte perfectamente en el portal. Bueno, este console log sí que me tiene que aparecer. Así que bueno, vamos a ver si eso por lo menos nos imprime en el JavaScript. Aquí hay un error de sintaxis, me pone. Pueda que tengamos un error en la sintaxis de JavaScript, chicos. Entonces, aquí lo que puedo hacer es utilizar la carga con assets para ver si es que hay algún error mientras está cargando el JavaScript. Entonces, es importante en modo desarrollador lo cargamos con assets. Está completamente bloqueada la interface. Algún problema en la sintaxis tenía, chicos. Y eso, al menos como estamos en directo, es más difícil verlo en ese momento, ¿sabes? Bueno, parece que ya se está cargando. Vamos a ver el módulo. Mira, aquí está el módulo. Cuando tú cargas Odoo en modo assets, lo que va a hacer es que te carga aquí el archivo de JavaScript. Mira. De esa manera tú puedes ir viendo en cada momento si es que está llamando al backend. Poner un punto de interrupción para hacer depuración en JavaScript. Yo en realidad la trabajo así, ¿vale? No la trabajo con otros plugins ni nada, sino aquí directamente en el navegador. Y ahora tú refrescas y ya te debe llevar, ¿vale? Vamos a ver si es que lo puede hacer en este momento. Pues es que no, como que no entra en modo depuración. Así que bueno, vamos a ver si tengo el endpoint ya listo para entrar en modo depuración. Vamos a ver en el setup. Partner ID no provide. Ah, bueno, igual sí que se está renderizando, pero hay una validación. Si no hay Partner ID, me parece que no va a entrar, ¿vale? Vamos a ver si es eso. Sí, mira. Por eso no entra a llamar al endpoint, si lo ves. Lo que pasa es que hay una validación de Partner ID. Por eso es que no está pasando. Entonces, de ley me toca pasarle el Partner ID aquí. En los props. Eso está aquí. Estos son los props. Yo es que lo quitaría, ¿sabes? Yo lo puse mismo y esto me dio un error ahora. Yo lo quitaría para que no se le pase ningún Partner ID, sino que lo evalúe directamente en el endpoint. Porque en este
Si lo vas a llamar de afuera, de una API o de un servicio que esté externo a Odoo, sí que tiene sentido de que le pases el partner ID. Espero que me entiendan esta parte, chicos. Es importante. Pero si estamos trabajando en el front de Odoo, todo está en el RP. Entonces yo desde request, como te dije, ya puedo acceder al partner, al usuario, por lo tanto al partner. No me hace falta enviarlo como un parámetro. Si es un servicio externo a Odoo, sí sería necesario que le pases el partner ID. Por ejemplo, si los cursos los estás montando en otra plataforma, sí que tendría sentido de decirle, oye, pásame los cursos a Odoo de este partner. A ver, vamos a ver qué nos está diciendo aquí. Sí, bueno, sí, los logs. Es que hay varios logs. Este log que está aquí, que aquí te puede dar un error. Aquí no estaba dando ningún error. El log que no estaba viendo era el de aquí, el de la consola, claro. Por eso es importante poner los logs y aún así a veces no los vemos. Pero bueno, esto es tema más del directo que pasa a veces, chicos. Porque uno cuando no está concentrado en nada más, solamente tiene la atención en lo que está desarrollando, no tienes otra distracción más, ¿vale? Eso es lo que pasa. A mí por lo menos me... Bueno, entonces vamos a ver que una vez que le pase los props, ya debería esto funcionar. Ok, bueno, ahora sí que se está activando la llamada al endpoint, al controller. Mira cómo va. Esto es necesario que lo hagamos, porque así yo he aprendido mucho haciendo depuración. Así tú vas pasando línea a línea y vas viendo que va pasando cada vuelta. Entonces vas viendo los parámetros que te han llegado. Aquí está el partner ID, que es el 3. Vamos viendo todo el flujo. Bueno, es que se metió a otra clase que no quería. Entonces voy a activar esto en modo depuración. Vale. Entonces, si tú quieres que entre a este método de acá, habrá que ponerle otro punto aquí. Si no, pues es como que se lo salta. Podemos utilizar otro punto aquí y listo. Y vamos jugando ahí. Si no, partner ID y directamente hace un return del método que está más abajo. Entonces vamos a darle paso. Y ahora sí que entró aquí, míralo. Entonces ahora sí que puedo ir viendo, mira, ahí están las suscripciones y ya puedes ver lo que va recuperando. Aquí también lo puedes ver. Es muy importante hacer depuración. Es que no lo uso mucho a Visual Studio Code, pero aquí en la Debug Console tú puedes ir viendo todos los valores. Por ejemplo, request, lo que te decía m.user, puedes ir viendo qué usuario está conectado. Ahí lo ves, mira. Por eso me gusta la depuración, porque aprendes mucho. Entonces, si tengo el user, también tengo el partner ID, como te decía. Ahí está. Partner ID, name. Pero que es otro ID. El ID del usuario no es igual que porque es otro modelo, claro. Entonces, el usuario es ResUser y el partner ResPartner. Pero hay una relación entre usuario y partner. Está bien, el código está funcionando. Como ves, ahora sí que ya entra. Tengo los courses. Vale, al final ya tengo los cursos que son una lista Python con diccionarios. Un diccionario, como ves, para cada curso. Nos está enviando al frontend. Estos son lo que nos está enviando el ID, el nombre del curso. Y bueno, no le paso nada más. El ID y el nombre, no hay nada más. Entonces está muy fácil esto. Una vez que ya vemos que todo está bien, ya ves cómo se va pintando aquí. Al haber pasado por este error, hizo que yo la plantilla directamente la tenga que borrar, ¿vale? La he borrado y aquí lo que antes teníamos era un div hola mundo y no hacía nada más, no hacía nada más. Mira, aquí esta vez Hello World. Cuando logramos imprimir algo en pantalla, pues yo ahí ya normalmente suelo empezar a meter más código. Por ejemplo, ¿cómo hacemos aquí una iteración de cursos? Si nosotros tenemos aquí cursos,
desde el atributo state accedemos a cursos, pues para iterarlo es muy fácil. Aquí vamos a crear una lista mismo. Lo tenía puesto aquí como UL. Y en cada como una lista en HTML tiene elementos LI, estos LI van a ser dinámicos. Por eso vamos a utilizar aquí un for each, que esto es parte de QWeb, de for each. Entonces de state.cursos, aquí hay otro atributo que es en cada vuelta separamos la variable curso y el tk, que es obligatorio, que es el course.id. Porque sí que lo estamos pasando aquí. Miren, el ID del curso siempre lo vamos a pasar. Ese es el que vamos a usarlo como key aquí. Y bueno, aquí directamente ya haríamos un LI. Con untout podemos escribir y aquí. Vamos a imprimir el valor de cada curso. Course.name. Voy a ejecutarlo en modo normal ya, sin depuración para que no se detenga. Es un listado clásico, básico, pero que ya nos está funcionando. Ahora, Bootstrap lo podemos utilizar para crear elementos así, que sean un poco más bonitos, ¿no? Entonces podemos agregarle una clase, listGroup y listGroup item. Un class de Bootstrap, así. Y mira que yo no estoy reiniciando Odoo. Automáticamente se está actualizando la pantalla aquí al front. Mira. Ya está, míralo. Está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que eso para que se pueda actualizar ahí mismo sobre la marcha es lo que he agregado este parámetro. Esto de aquí. Para que haga un refresh de la parte QWeb o XML. Esto es importante porque si no... A ver, esta máquina es potente la que yo tengo. Pero si yo me voy a un equipo que es menos potente, un Linux que tengo por ahí que ya está viejito, en cada reinicio le cuesta tiempo, ¿me entiendes? Y tú vas perdiendo tiempo y a veces te desesperas. Y por eso es importante utilizar esto para que solamente tengas que reiniciar aquí el navegador. Ya lo demás es temas de estilos. Lo que he hecho aquí es imprimirle una imagen. Mira, voy a limpiar esta plantilla utilizando lo mismo, Bootstrap, pero le estoy imprimiendo una imagen. Así es como se imprime una imagen dinámicamente. Estoy accediendo a la propiedad de... Hay un controlador en Odoo, un endpoint, que es para decirle, quiero una imagen. Le pasas el modelo, le pasas el ID del registro y el campo. En este caso le digo, imprímeme la imagen 128. Y claro, esto todo con el atributo src, pero dinámico. Dinámico y de formateo. Y así es como quedaría esto. Y aquí ya tienes los enlaces a cada curso. Después de este bloque de HTML, directamente lo pongo debajo. Por eso pone el position en el template es inside, dentro de este. Ahora, si quieres saber cómo está heredado esto, tú puedes buscar esta clase. Podemos buscar aquí en Odoo. Este es el código fuente de Odoo. Vamos a buscarlo y voy a incluir todo lo que sea XML para que no me salgan otros archivos. El ID es el portal My Home. Está dentro del módulo portal, como lo ves. Con XPath le digo, localízame cualquier elemento. Este asterisco quiere decir cualquier elemento que tenga la clase o portal My Home, y dentro de ese elemento vas a colocar mi component. O sea, este div con el component, con el public component. Este es el que cumple esa condición porque hay un div que tiene esa clase. Cuando le dices inside, quiere decir que lo va a colocar después de este div. Aquí es donde colocaría mi component. Un poquito para que comprenda también los que vienen nuevos y no han trabajado con la parte de XPath. Estas expresiones son
son bastante complejas, pueden ser bastante complejas, pero son bastante buenas para poder localizar elementos en un documento XML. Es un lenguaje que puedes meterle expresiones regulares, condiciones. Es como un lenguaje de programación. Es muy complejo. Pero hoy en día con ChatGPT, con Copilot, es muy fácil que le digas y le preguntes que te ayude a crear el selector, porque esta es la parte más complicada. Aquí podía ser tranquilamente, búscame el div, sí, pero ellos lo han puesto así para que sea un poco más dinámico, así puede encontrar cualquier elemento. No le dices qué elemento, sino cualquiera, simplemente que cumpla esta condición. Esto te puede dar un problema, porque si hay más de un elemento con esa clase, te podría buscar como resultado 2 en lugar de un resultado, que es lo adecuado. Ahí mi recomendación es que utilices mejor un selector por ID. Es mucho mejor. Recuerden que el código fuente está aquí para que luego ustedes lo vean. Se descargan el repositorio. Aquí tienen el módulo. Es muy diferente a lo que están viendo ahorita. Nosotros hicimos otra versión que no se corresponde ni al módulo que tenía ni a este. Tiene algunas variantes. Pero yo entiendo que si copian todo este código les debe funcionar. A ChatGPT, cuando me ayudó a hacer esto, yo le pasé todo el código que funciona. Es decir, esto no está inventado. Este código yo lo hice ya. Y le dije simplemente utiliza este código para hacer un documento para esta clase. Y está todo basado en este módulo. Una cosa es hacer un video, lo editas, corrige los errores y ya está. Pero aún así yo muchos errores a veces los dejo capturados para que ustedes los puedan solventar. Pero es importante también de las clases en vivo encontrar los errores. Por ejemplo, este que me pasó a mí con JavaScript, seguramente al estar en directo es más difícil identificarlo, pero era un problema de sintaxis. A veces una tontería, es un punto y coma que se te queda por ahí y te bloquea. Muy bien, chicos, y gracias a todos los que se han unido al canal. Puedes apoyar a este canal de muchas formas, suscribiéndote, simplemente no te cuesta nada. También te puedes unir al grupo de miembros, que eso es una parte ya es opcional si quieres. Tampoco no tienes un contrato, o sea, puedes entrar y salir de la suscripción cuando tú gustes. Y pienso que esa sección que hemos creado para miembros tiene muchísimo valor porque agregamos ahí, pues por ejemplo, videos que públicamente a veces no los lanzamos, como es integraciones o cosas un poco más avanzadas, ¿no? Que a veces las compartimos más en los cursos. Hemos lanzado también el curso nuevo en la versión 18. Hemos publicado ya el curso 18 avanzado. Te dejo aquí para que veas el enlace de todo lo que ofrecemos en este curso de Mario, para que le eches un vistazo. Esto viene a colación de lo siguiente, chicos. He recibido bastantes comentarios de chicos que me preguntan cosas concretas. Es decir, ¿cómo hago este? Y en el grupo pasa bastante. Oye, tengo este error, ¿cómo hago esto? Y ¿saben lo que pasa ahí? ¿Qué le está pasando a la mayoría de personas que buscan solucionar un error concreto? Es que no tienen una visión global o unas bases sólidas de lo que es el framework de Odoo. Entonces, cuando tú ya te pones a estudiar a fondo lo que es el framework, ya no te preocupas en que mañana te va a aparecer un error A, B o C. Simplemente te va a salir cualquier problema y tú lo vas a poder enfrentar y resolver. Porque las bases de cualquier framework o de cualquier cosa que quieras estudiar en la vida toma su tiempo, chicos. Y creo que estamos enseñándonos a las píldoras, a las cosas muy rápidas, a los videos acelerados de 30 segundos, de un minuto. Y realmente si el que piensa que va a aprender así, no sé, a lo mejor sí, pero yo lo veo muy complicado porque es como que te estás enfocando en resolver solamente cosas concretas. Es como tener un libro de recetas y nada más. Y todo lo que no esté en ese libro de recetas, pues no lo vas a poder resolver, ¿me entiendes? Entonces para mí es mejor que aprendas una base general de cómo funciona un sistema y a partir de ahí
te va a ser mucho más fácil enfrentarte a cualquier problema que se venga encima. Pues eso, chicos, muchísimas gracias por acompañarme aquí. Nos vemos en el siguiente tutorial.